Restaurando el alma con el pastor Jaime Mitrani. Mis amados hermanos, bienvenidos de nuevo a una nueva clase de la Biblia. Y la primera vez, la vez anterior estábamos hablando con respecto a la verdadera razón por la cual viene el Señor para levantar a su iglesia. Él quiere una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga, una iglesia que verdaderamente sea transformada y que honre en santidad aquel sacrificio que Él hizo en Calvario. Dio su vida por nosotros. Fue un verdadero pacto, porque los pactos tienen una parte del pacto tiene que tener con sacrificio. Nosotros los creyentes hoy en día hemos hecho compromiso con Cristo, pero el compromiso, el día de mañana no voy a la iglesia, el día de mañana, me puedo divorciar, el día de mañana puedo hacer muchas cosas porque es simplemente un compromiso. Pero si yo verdaderamente establezco un pacto con Cristo, el pacto implica sacrificio. La palabra pacto en hebreo es brit. Empieza el pacto en la circuncisión, en el Génesis capítulo 17, y el pacto en su sangre, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26, así lo determina Jesús. Entonces los pactos implican sacrificio. Y el sacrificio que yo tengo que hacer es morir a todas las obras de la carne. Él ya hizo absolutamente todo. Él nos lavó, nos justificó, nos perdonó, nos hizo sentar en lugares celestiales, dice su palabra. Pero implica que mi vida sea diferente. Y habíamos hablado la clase anterior con respecto a restaurar el alma. Es una de las funciones importantísimas, si no la más importante. Obviamente después de la salvación es la de restaurar el alma. Y si nosotros vamos a uno de sus familiares, a los familiares de Jesús de Nazaret, del Cristo de la gloria, por allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 5, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth. Y vamos a detenernos ahí en Ruth, y vamos a ir al libro de Ruth para conocer sobre ese familiar de Ruth, que obviamente es Jesús de Nazaret. Ruth era una mujer ajena al pacto, y Ruth determina una característica muy importante en la vida de Jesús de Nazaret. Y la característica está en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, loado es más que exaltado, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Ya sabemos de quién estamos hablando. Y el versículo 15 del mismo capítulo 4 dice: el cual será restaurador de tu alma. La palabra de Dios nos muestra de nuevo en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que el cuerpo, cuando el hombre fallece, muere, regresa al polvo de donde salió. El espíritu, que es ese aliento de vida del hombre, regresa a quien lo dio, que es Dios. Pero el alma, dice la palabra de Dios, el alma que pecare esa morirá. Entonces Ruth nos está hablando de que su pariente, celebrado en Israel su nombre, Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, viene a restaurar el alma del individuo. ¿Qué es el alma del individuo? El alma del individuo tiene que ver con nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. Ese es el alma del individuo. Si bien empezamos una práctica diferente cuando acudimos a la iglesia como creyentes, nos enseñan a vestirnos diferente, a hablar diferente, nos enseñan a orar, nos enseñan algo de la palabra, y la vida de la iglesia es una vida muy linda, es una vida totalmente diferente al tipo de vida que ejercíamos antes. Pero en privado, en secreto, en lo secreto de nuestro aposento, Dios nos quiere hacer comprender sabiduría, como dice su palabra. Y lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestra alma a Él. Rendir nuestra alma a Él implica
rendir nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Porque vienen contaminados con la herencia de Adán y la herencia de Eva. En el momento en que yo identifico en mi vida circunstancias tan difíciles como los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las orgías, todas las obras de la carne de las que habla el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas. En ese momento yo puedo entender de que mi alma debe de ser restaurada. Tenemos un ejemplo precioso en la palabra de Dios. A su memoria pido perdón porque me lo voy a hallar en el cielo, y es el rey David. El rey David fue un hombre que puso sus ojos en una mujer casada. Es más, cuando él salió a la terraza del palacio real, vio a una mujer de hermoso parecer que se estaba bañando. La situación no empezó muy honesta, obviamente, porque pues la mujer se estaba bañando casi que en presencia del rey. Y él preguntó, ¿quién es? Y se le advirtió categóricamente, es la esposa de Urías el Eteo. De antemano le estaban diciendo, es una mujer casada. Y él la llamó, la hizo suya, dice la Biblia, y él se lavó de sus impurezas conforme a los rudimentos de la ley, y como si no hubiera pasado nada. Sucedieron cosas muy difíciles porque esta mujer quedó embarazada, y David toma una decisión unánime, sin siquiera consultar a Dios con respecto a los errores que había cometido, y toma una decisión unánime, cuál es la de quitarle la vida a este hombre. Y de manos del mismo Urías el Eteo envía una carta a los jefes del ejército, y en la carta dice, poned a Urías en el frente de la batalla para que sea herido y muera. Y obviamente Urías el Eteo muere. Ya no solo hay sangre en las manos de David, sino que hay adulterios, hay fornicaciones, y hay cosas muy difíciles en la vida de este hombre. Y dice la palabra de Dios que en un día el rey fue confrontado directamente por el profeta Natán. El profeta Natán, de parte de Dios, saca a la luz lo que había sucedido con Urías el Eteo. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, el hombre que ha cometido esos errores. David, entristecido, porque el pecado verdaderamente nos entristece. David, en una circunstancia muy difícil, se encierra en sus aposentos y se da a la tarea de escribir el Salmo 51. Cuando escribe el Salmo 51, él dice, conforme a la multitud de tus piedades, Padre Dios, borra mis rebeliones, porque yo reconozco que contra el cielo y contra ti he pecado. Pero lejos de reconocer que había matado, que había robado a la mujer de otro hombre, no es específico en esas áreas con Dios. Se humilla, y en el Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Entonces, David no busca a Dios simplemente para que sane las 2 o 3 circunstancias de su vida, sino para que Dios cree en él. Lo busca a Dios como creador. Y cuando uno busca a Dios como creador, Él empieza a restaurar nuestra alma. Casi siempre buscamos a Dios cuando tenemos necesidad de salud. Buscamos a Jehová Rafa, el que sana. Cuando necesitamos provisión, buscamos a Jehová Jireh, el que provee. Cuando necesitamos paz en nuestras vidas, buscamos a Jehová Shalom, el que provee paz. Y a veces casi que me atrevería a decir que sometemos a Dios a una caja de cerillos, y cada que le necesitamos, le sacamos para cada circunstancia de nuestras vidas. Si yo identifico que las áreas difíciles de mi vida están arraigadas en mi alma, yo puedo hoy humillarme ante su presencia y decirle, Padre Santo, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí.
El versículo 13 del Salmo 51 enseña el Evangelio. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso es Evangelio, buenas nuevas. Aún en el Antiguo Testamento hay buenas nuevas cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón. Humíllese ante la poderosa mano de Dios y Él le exaltará cuando sea tiempo. Les amamos, les bendecimos y hasta una nueva ocasión.